2 veces. Da gibt es dann Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. Los 100 días del presidente Iván Duque llegaron acompañados de mediciones que no son para ahora nada alentadoras para el gobierno. En medio de un evidente malestar social por las políticas de su gobierno, Duque afronta una caída de su imagen entre los colombianos, según reflejan unos sondeos de opinión. En estos 100 días hemos enfrentado todos los retos y hemos puesto la casa en orden. Todavía subsisten enormes desafíos en materia económica, desafíos en materia de competitividad, pero nos hemos puesto en la tarea de mirar tema por tema en el gobierno. Pero muchos se preguntan si realmente el gobierno está enfocado y qué es lo que está pasando con la favorabilidad del presidente Duque. ¿A qué se debe esta caída en la popularidad y en la favorabilidad del presidente? ¿Por qué salió reprobado el mandatario? ¿Es inesperado este desplome en la aceptación a su gestión? ¿Son confiables las metodologías usadas por las encuestadoras? De esta manera comenzamos Suma la Noticia, lo vamos a debatir aquí en el programa. Bienvenidos. Para algunos es una caída en pique de la imagen favorable del presidente colombiano, para otros una caída normal. Pero estos números sin duda han tomado fuera de base al gobierno que recientemente ha cumplido sus primeros 100 días frente al país. Para propios y extraños los números pues han sorprendido, pues en la historia reciente de Colombia el desgaste de esa llamada luna de miel entre el pueblo y sus gobernantes suele ser un poco más larga. Varias encuestas publicadas la semana pasada lo dejaron en evidencia. Vamos a revisar esas cifras. Según el Centro Nacional de Consultoría, el presidente Duque, luego de haber llegado a la Casa de Nariño, cuenta con una imagen negativa del 58%, frente a un 38% de imagen positiva. El 4% no sabe o no responde. Pero esos son unos números entregados por solo una firma encuestadora. En las demás, la imagen favorable del jefe de Estado oscila entre el 25 y el 27%. Sin embargo, dentro de todos los sondeos, pues también hay una que llama especialmente la atención por sus resultados, que son diametralmente opuestos a esos anteriores. Según la firma Guarumo, Iván Duque contaría con una favorabilidad del 48.5%, mientras que la imagen negativa estaría sobre el 40.4%. Pero este sondeo fue protagonista también, pues hay que dejarlo claro, en Colombia, de una polémica. Pues solo días después de ver la luz, uno de los voceros de la empresa decidió renunciar. Se trató del ex registrador colombiano Carlos Ariel Sánchez, quien dimitió, según él, por no estar de acuerdo con la metodología utilizada en el estudio. En todo caso, ese es el contexto que hay hoy en Colombia. Una cifra de 48.5% frente a otras encuestas, otros números que están entre el 27 y el 33, más o menos. Después vamos a revisarlas con detenimiento. Y ante los resultados, el presidente colombiano aseguró que su gobierno no está buscando aplausos. Así lo registró en su cuenta personal de Twitter. Gobernamos en lo que le sirve al país, no buscando aplausos. Tomar decisiones responsables tiene un costo, pero estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pensando en el bienestar de todos. Recibo las encuestas con humildad y debemos seguir trabajando. Con ese contexto vamos a invitar a responder a nuestros televidentes el día de hoy la pregunta que aparece en nuestra cuenta en Twitter, @NTN24 Suma, y la tienen @AndreBernal26, la mía. ¿Por qué cree que se ha visto afectada la favorabilidad del presidente de Colombia, Iván Duque? Lo pueden hacer bajo el hashtag #SumDuque. Entramos al debate. En nuestro Centro Internacional de Noticias nos acompaña Daniel Palacios, presidente del Consejo de Bogotá, politólogo, y Antonio Sanguino, senador del partido Alianza Verde, exconcejal de Bogotá. A los dos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. ¿Qué le pasa, Daniel, al presidente? ¿Le sorprenden esas cifras? ¿Le preocupan las cifras? Bueno, lo primero que hay que decir es, nosotros tenemos un dicho en el Centro Democrático, y es, ante una mala encuesta, trabajar, trabajar y trabajar; ante una buena encuesta, trabajar, trabajar y trabajar. Aquí en Colombia ya hemos tenido en diferentes encuestas una variedad de resultados. Yo ahorita, escuchando esas encuestas, senador Sanguino, recordaba las encuestas del plebiscito y cómo salían esos resultados del plebiscito, o cómo los tuvimos en la primera vuelta de la elección
de Oscar Iván Zuluaga en el momento cuando Oscar Iván Zuluaga estaba enfrentando al presidente Santos. Aquí encuestas hay para todos los gustos y para todos los sabores y siempre hay cuestionamientos frente a las encuestas. Aquí lo importante es que ese es un gobierno que en esos 100 días ha retomado el contacto con la ciudadanía. Llevamos 15 talleres construyendo país en contacto con la ciudadanía, hablando con las comunidades, llevando el gobierno a las regiones. Hemos tenido un gobierno que ha visitado más de 40 municipios, zonas álgidas del país, dando anuncios importantes en materia de recuperación de seguridad y estrategias como el que la hace la paga está dando resultados en el país. Entonces, este es un gobierno que encontró un déficit fiscal muy grande, basado en un gobierno derrochón, un gobierno que hizo compromisos que después no podía cubrir con la chequera y hoy vemos el resultado de eso. Sin duda alguna, ahorita gobernar a Colombia no es una situación fácil, hay decisiones muy difíciles, sin embargo hay que decir que este es un gobierno que está comprometido y que en estos 100 días ha mostrado su compromiso por unir al país, por tratar de buscar soluciones conjuntas y por hacer un trabajo de cerca con la ciudadanía. Senador, pero ese balance que hace el concejal Palacios, ¿no se está traduciendo en números o no se está traduciendo en lo que la gente realmente está viendo de este gobierno? Es un balance de perdedor el que está haciendo Palacios. Es lo que uno dice cuando le va mal en las encuestas. Pero mire... Pero tiene dos que están mal y una buena, ¿no? No, pues es que la de Guarumo, si produjo la crisis, la primera crisis de Guarumo fue por la encuesta de Duque. Y además es una encuesta poco creíble, pero mire, lo más grave de los datos y de las cifras es que la caída del presidente no solo es en imagen, sino es en aprobación de la gestión, que es la pregunta que hace la encuesta que publica la revista Semana, contratada por Semana y por la FM y por RCN. La caída fue brutal, porque fue del 53.8% al 27.2%, más de la mitad, digamos, en la caída. Y la no aceptación o la no aprobación o la desaprobación de la gestión pasó de un 32 a un 64.8%. Y yo creo que lo que está reflejando el clima de opinión es pues el resultado de 100 días que a mí me parecen una mezcla de frivolidad con fórmulas del pasado por parte del presidente Duque. Bueno, la frivolidad está ahí pues servida, ¿no?, a ojos de toda la opinión pública nacional, pero digamos en relación con las soluciones que el presidente Duque ha venido ofreciéndole al país en los distintos temas, pues es un retorno de la agenda de los 8 años del expresidente Uribe. No hay nada novedoso, lo único novedoso es lo que se llama la economía naranja, que todavía ni el propio presidente sabe exactamente qué es. Pero, por ejemplo, en política antidrogas, en la política antidrogas es la vieja fórmula de la fumigación con glifosato y la persecución de la dosis mínima. En relación con el tema de paz y seguridad, es la vieja fórmula de ocupación militar del territorio. ¿Qué hizo el presidente Duque en Ocaña en relación con la crisis humanitaria en el Catatumbo? Aumentar el pie de fuerza en 5.600 nuevos efectivos con un batallón, digamos, especializado o con un cuerpo especializado, cuando ya ese territorio tiene 13.000 efectivos ocupando el territorio hace varios meses, desde los últimos meses de Santos. ¿Qué ha propuesto en la prórroga de la Ley de Orden Público en relación con las zonas de los planes de desarrollo con enfoque territorial que vienen del acuerdo de paz con las FARC? Que esas zonas deben convertirse en lo que en tiempos de Uribe se llamaban las zonas de orden público, que es una estrategia de ocupación militar del territorio. Es la vieja fórmula fracasada de querer resolver los problemas de territorialidad del Estado con una presencia militar. Y así ocurre en casi todos los asuntos que tienen que ver con la agenda política nacional. No hay nada nuevo, no hay una visión, no hay una ruta. No hay una ruta. Concejal. No, pues, digamos, raro sería aquí que el senador Sanguino estuviera diciendo que al gobierno le está yendo bien. Así pudiéramos tener 60% de aprobación, el senador Sanguino diría que eso es un gobierno fracasado y que es un gobierno que repite las políticas antiguas. Ojalá, senador Sanguino, si estuviéramos repitiendo las políticas antiguas, tuviera la misma popularidad que tuvo ese gobierno. Porque hay que recordarle que ese gobierno lo reeligieron y fue un gobierno que salió con 80% de aprobación. Hay que recordar que ese fue un gobierno que hasta el día de hoy, más
9 años casi de haber salido del gobierno, todavía el país lo recuerda con mucho agrado, con mucha solidaridad, y que eso llevó al presidente de la República hoy a ganar. Es que aquí los perdedores no fuimos nosotros. Que eso, lo curioso de esto es que ahora se habla como si nosotros hubiéramos perdido. No, nosotros ganamos, y ganamos con el apoyo de 10 millones de colombianos. Aquí lo que se están tomando son unas decisiones difíciles que obviamente son impopulares. Claro. Y en ese sentido es claro que cualquier decisión en una reforma tributaria o en una ley de financiamiento que afecte la canasta familiar o que afecte el IVA, pues va a generar un descontento por parte de la ciudadanía. Okay. Y aquí lo que hay que decir claramente es eso. El gobierno está trabajando en el plan que le propuso a Colombia, y en eso es lo que tenemos que avanzar. Obviamente hay mucho por mejorar, hay que mejorar en temas de comunicación en algunas cosas, hay que mejorar en cómo se trabaja con el Congreso de la República, hay que mejorar en cómo la agenda de gobierno se transmite de manera efectiva a la ciudadanía, pero este es un gobierno que está comprometido y que obviamente pues no vamos a recibir nunca ningún elogio por parte del senador Sanguino. Pero entonces vamos descubriendo, Daniel, ciertos nichos donde está, pues no sé si fallando el gobierno, pero en todo caso que le han costado. Uno está hablando de una medida impopular, esa ley de financiamiento que al final ya va en retazos, ¿no? Porque al final el grueso de la ley no ha pasado, se echaron para atrás, gobierno y Congreso dicen que pues llegaron a un acuerdo. ¿Eso fue un golpe duro para el gobierno? Claro, una ley de financiamiento. Yo te diría lo primero, yo creo que ahí hubo, de pronto por ese afán del presidente de buscar la unidad del país y de tratar de no gobernar con espejo retrovisor, se equivocaron en no decirle al país lo que estábamos recibiendo y en decir cómo estaban desfinanciados los programas sociales y ese déficit de 14 billones de pesos que tocaba salir a enfrentar. Yo creo que al presidente le faltó de pronto hablarle claro al país y haberle dicho a los ciudadanos de frente: tenemos dos opciones, o hacer un recorte muy fuerte en la inversión social o salir como país a buscar una solución de cómo buscar la financiación de esos recursos. Ahora, el Centro Democrático dijo que no estaba de acuerdo con la ampliación de la base gravable para la canasta familiar. Varias bancadas del Congreso lo dijeron, la ciudadanía en general no lo está, y yo creo que eso es lo que ha llevado a que en este punto eso ya haya sido desmontado de la ley de financiamiento. Ahora, lo importante es que como país trabajemos todos juntos en que si vamos a mantener un presupuesto que tiene un déficit de 14 billones de pesos, busquemos la forma de cómo asegurar esos recursos para poder garantizar que la inversión no se pare. Eso es un golpe, pero ¿se lo atribuye todo a eso, mira, más senador? pasado, la reforma tributaria del ministro Carrasquilla, que fue el ministro de Hacienda de Uribe, por eso digo que es mezcla de frivolidad con pasado, pues es la misma reforma tributaria en su enfoque y en sus medidas que nos acaba de presentar el presidente Iván Duque y el ministro Carrasquilla a consideración del Congreso de la República. En aquella entonces, el IVA a productos de la canasta familiar lo tumbó la Corte Constitucional, ¿no? En esa versión de ese proyecto de reforma tributaria. Pero yo le quiero señalar lo siguiente: el déficit de 14 billones de pesos es un déficit del proyecto de presupuesto de Duque, ¿no? Y bueno, los voceros del presidente Juan Manuel Santos hablan de 6, ¿no? Hablaban de 6 billones, que era el hueco fiscal, que era un hueco fiscal además absolutamente inferior al hueco fiscal que dejó Uribe en su momento, al hueco fiscal que dejó Pastrana, etcétera, etcétera. Pero yo le quiero señalar lo siguiente: es que quieren ahora los amigos del Centro Democrático y el presidente Duque decirnos que se sorprendieron cuando encontraron el hueco fiscal y la situación económica del país. Y yo me pregunto, el señor Iván Duque fue senador de la República 4 años. ¿No conocía la situación fiscal del país cuando fue candidato presidencial, cuando asumió el desafío de ser presidente de Colombia, que lo llevó además en campaña a prometer que no iba a haber aumento de impuestos? Porque si no lo conocía, pues por supuesto que es cuestionable. Uno no puede postularse para ser presidente de un país sin conocer el estado de las finanzas del país que va a gobernar. Y si lo conocía e hizo demagogia y populismo en campaña, pues también es absolutamente cuestionable. Entonces, a mí me parece que aquí también se trata de señalar la manera como se hizo la campaña y la manera como se está gobernando. Yo creo que eso es lo que está castigando a la gente, porque uno no puede ilusionar a la gente en campaña, ¿no? Y luego salirle
¿no? Pues digamos con una suerte de medidas que por supuesto dejan desconcertado a la gente. Pero yo le quiero agregar lo siguiente, mire, la falta de liderazgo del gobierno en el Congreso de la República es absolutamente evidente. O sea, mire usted, por ejemplo, qué está saliendo de la agenda legislativa del gobierno a escasos días, digamos, de que termine este periodo de sesiones en el Congreso. Nada. Lo único que está saliendo es la aprobación de la entrada de Colombia a la OCDE, ¿no? De la cual yo fui el coordinador ponente y di ponencia positiva, ¿no? Pero de resto, la reforma a la justicia está manga por hombro y está a punto de hundirse. Claro. La reforma política, pues ahí lo que está saliendo no es mayor cosa, salvo lo de la lista cerrada, que no se sabe qué pasa en la Cámara, ¿no? El ajuste a la Jurisdicción Especial de Paz, que era la otra gran pretensión del uribismo, tampoco pasó nada. Y en general los proyectos que el gobierno ha presentado son proyectos de un alto nivel de improvisación, ¿no? Para ser discutidos en el Congreso de Colombia. El senador concejal hablaba de una desilusión. Yo voy por ese lado. Hay una desilusión del electorado en estos momentos. Mire, en Bogotá, según una encuesta, el 71,3% no tiene una opinión favorable frente a la gestión de Iván Duque. En el suroccidente del país, el 74,3% en una también de las encuestas, que es la región que más desaprueba la forma como Duque se está desempeñando. Duque se mostró en una forma como candidato y pues por supuesto cuando se gobierna le tocó ser de otra forma y eso tiene como a los colombianos un poco desubicados. Pues yo creo que es natural que una persona sea una como candidato y otra cuando gobierna. Eso es lo que implica pasar de hacer política a gobernar. Ahí hay una diferencia grande. Y yo creo que el senador Sanguino sabe muy bien que una cosa es lo que uno ve y lo que le hace control político como senador o la información que uno tiene en el momento que le hace inclusive como concejal, a otra cosa es llegar a gobernar. Claro, y pero hay la que gente tener del claro, electorado se enamora de un candidato. Es que primero y, quería, pues a mí no me parece normal. Primero quería referirme a lo que para eso son las rendiciones de cuentas, para que uno Sanguino rinda cuentas de lo que hace con respecto a lo que propuso. Concejal. Y uno de los temas que planteaba el senador Sanguino era que el déficit realmente es del gobierno Duque y no del gobierno Santos. Y claro, es que el presupuesto que presentó el gobierno Santos era un presupuesto en donde había unos recortes muy fuertes a Familias en Acción, había unos recortes muy fuertes a la inversión de malla vial, había unos recortes muy fuertes. Ya se había derrochado toda la plata que tenía, ya habían incrementado el presupuesto de funcionamiento hasta donde más podían. Entonces ese último presupuesto que radicaron, que además se lo radicaron para dejárselo al gobierno de Duque, lo radicaron bastante apretadito, bastante reducido, y sería al gobierno de Duque el que le tocaría salir a enfrentar el recorte de programas sociales. Entonces ahí también viene inclusive, tenían un pago del servicio a la deuda muchísimo más alto de lo que este gobierno bajó para meter más en temas de financiación de programas de inversión. Pero mira lo chistoso. Salimos y lo criticamos y muchos de su partido, senador, y de otros partidos han salido a decir que más presupuesto para la educación. Y resulta y pasa que el presupuesto que había metido el gobierno Santos era aún más inferior a lo que terminó radicando el gobierno Duque, inclusive subiéndolo un poco más. Es el presupuesto de educación más alto de la historia. Claro, entonces, ahí hay unos temas en donde hay una responsabilidad de mantener la inversión que tenía Colombia en materia social, inclusive de ampliarla también dentro de lo que nos habíamos comprometido de la campaña, pero también unos temas de responsabilidad fiscal. Ahora, yo creo que lo importante aquí es buscar las alternativas para poder hacer el financiamiento de ese presupuesto que ya tenemos hoy. Claro, pero te digo con toda claridad, yo no veo en el presidente Duque una posición de arrogancia de pensar que todo se está haciendo bien. De hecho, lo veo en una posición de humildad y de decir, tenemos que trabajar en mejorar. Y yo soy el primero en reconocer, senador, que como gobierno, como partido de gobierno, tenemos que seguir mejorando cada día en la forma como se está manejando el país. Pero insisto en el tema para que no nos vayamos solo a la ley de financiamiento, que podríamos hacer otro tema sin duda, otro programa de ese. Es esa desilusión del que hablaba yo, concejal, que usted decía, bueno, es que es normal ser uno en un candidato y otro como presidente, pero la gente se enamora de un candidato y cuando llega al poder dicen, ¿no era lo que pensábamos? Sí, pero mira que volvemos a la misma discusión de ahorita. La encuesta de Guarumo pues habla de un 48%, otra tabla de un 37%, otra tabla de un 27%. Al final del día uno no gobierna con encuestas. Al final del día lo importante es un presidente que está en un contacto con la ciudadanía, que la ciudadanía lo extrañaba. Pero son un termómetro, claro, son un termómetro del momento. Y según ese termómetro nosotros perdíamos el plebiscito, pero sobrado que lo perdíamos. Y según ese termómetro muchas veces no tuvimos oportunidad de llegar al gobierno
como estamos hoy. Pero entonces, las encuestas significa que al no final le del día, creemos a las por encuestas. eso vuelvo y te digo, una encuesta mala lo que tiene que llevarlo a uno es a trabajar más. Una encuesta buena te tiene que llevar a trabajar más. Con ninguna de las dos, sea mala o sea buena, puede ser uno complaciente. Lo que tiene que hacer es redoblar los esfuerzos por mejorar esa imagen. Pero mire, es que el arte de gobernar, ¿qué es? Primero, resolver problemas. Segundo, señalar un rumbo para la sociedad y para el Estado. Bueno, entonces vamos por partes. Y- Resolver problemas. Sí. ¿El gobierno de Iván Duque ha resuelto problemas? Pues ahí están los problemas sin resolver. Ok. El Mire, yo le gobierno- voy a sí. decir lo siguiente. ¿Saben cuánto se incrementó el desplazamiento interno en Colombia en los 100 días de Duque respecto al mismo periodo en el año pasado? Se incrementó en un 27%, ¿no? Se incrementó el asesinato de líderes sociales. ¿Cuántos líderes sociales van en los tiempos de Duque? Pero además se incrementó la protesta social, ¿no? Mire usted, ¿no? ¿Cuántas protestas sociales se han realizado en estos 100 días del gobierno de Duque? Pero, Viene bueno. un paro nacional. La Luego- próxima semana... luego hablemos del paro, que ahí tengo unas preguntas. no sé qué va a hacer, porque estamos hablando de resolver problemas. Quiere decir que la capacidad para resolver problemas ha sido mínima. Segundo, señalarle un rumbo a la sociedad, pero es que ¿Hay rumbo- hay ustedes rumbo? mismos han dicho, ustedes mismos los periodistas han dicho que todavía no le descubrimos un sello, ¿no? Ni una impronta al presidente Duque. El presidente Duque no señala un camino, ¿no? Digamos, claro para la sociedad colombiana. Tercero, movilizar. Ese es el otro elemento del arte de gobernar. Ser capaz de movilizar la opinión y de movilizar los recursos públicos y financieros en función de ese rumbo que uno le propone a la sociedad. Ok. Pues mire el clima de opinión, ¿no? Pues claro, uno no gobierna por encuestas, pero claro que, por supuesto, que el clima de opinión es absolutamente una variable importante Sí. a la hora de tomar decisiones públicas y de conducir los destinos de una sociedad. Concejal, frente a ¿cuál es el camino? ¿Es claro? Porque muchos dicen, bueno, cuando estábamos en la presidencia de Álvaro Uribe el camino era claro, seguridad. Cuando estábamos de todas maneras en la presidencia del señor Juan Manuel Santos, el camino también parecía claro, paz. ¿Cuál es el camino acá? El camino ha sido también claro. Lo que ¿Cuál? pasa, yo entiendo que ese camino no sea un camino que le guste a los amigos como el senador Sanguino, pero ha habido un camino absolutamente claro, por ejemplo, en la legalidad. Un camino en recuperar la legalidad del país. Y en eso lo hemos visto con medidas como el decreto que salió para el tema de el porte El decomiso. y decomiso de droga. Hay un esfuerzo muy grande en materia de lo que ha sido el plan Diamante y el plan Quien la hace la paga. Más de 500 operaciones, más de 800 acciones y varios detenidos en esas operaciones. Han dado golpes importantes a las estructuras criminales. También está muy claro el tema de equidad y el tema de emprendimiento, avanzando en todo lo de la economía naranja, los centros Sacúdete. Estamos también, inclusive hablando de que pues, el senador dice que nos han hecho soluciones, pero mire que hoy tenemos el presupuesto de inversión más alto en educación. Ahora, frente a que hay unos descontentos en la sociedad, los hay. Y es que en 100 días pretender que vamos a resolver los problemas del país, pues sería no solamente arrogante, sino irreal. O sea, ¿usted cree Y- que lo están juzgando muy pronto al No, presidente? yo creo que se llegaron a unas decisiones y se tomaron unas decisiones en el gobierno que fueron muy impopulares, muy rápidas, Ok. que de pronto llevaron a no poder gozar de esa luna de miel que la gran mayoría de gobiernos tienen. Creo que el país que se recibió fue un país que inmediatamente se llevó a rebosar la copa. Vamos a poner ejemplos. El problema de la deuda histórica con la educación no es un problema de ese gobierno. Pues los edificios de la Universidad Nacional no se están cayendo desde el día que Duque se posesionó. Pero en este momento para la sociedad llegó un momento en el que ya los estudiantes, ya el gremio de la educación pues ya dijo no más y pues hoy se está manifestando. Entonces lo que hoy estamos viendo es que muchos de problemas que envejecieron mal, que no se trataron bien en su momento, pues hoy están teniendo esa consecuencia. Pero ahora que vamos a entrar al tema de la protesta social, también hay que tener claro que si nosotros teníamos una agenda de gobierno, también había una agenda por el otro lado muy clara de la protesta. Y después voy a eso, analizar el tipo de protesta social, porque desde el día 1 la oposición dijo, esto es en las calles, una resistencia en las calles. Clarísimo. Y pues esa es la estrategia también, ya vamos a hablar de eso, senador. ¿Por qué cree usted que se ha visto afectada la
favorabilidad del presidente de Colombia, Iván Duque. El hashtag de hoy es #ZumDuque y Juan Pablo ya dice en nuestro Twitter que durante el tiempo que lleva Duque en el poder, hasta los colombianos que votaron por él han cambiado su percepción. Tiene que replantearse su forma de gobernar y cumplir con sus propuestas de campaña. Carolina comenta que el presidente no puede solucionar todos los problemas en 3 o 4 meses. Él ha tenido que tomar decisiones duras que la gente critica, pero que a mediano plazo pues van a beneficiar al país. Y Claudia nos comenta también que Iván Duque debe escuchar al pueblo. Si ahora recibe menos apoyo del que recibió en las elecciones, es porque hay colombianos decepcionados. Primera pausa, aquí en Suma la Noticia, ya volvemos con el debate. Continuamos con Zoom a la Noticia. Seguimos aquí en Suma la Noticia en el debate y preguntamos por qué cree usted que se ha visto afectada la favorabilidad del presidente de Colombia, Iván Duque. Analizamos, debatimos algunos factores en estos momentos pues que podrían estar afectando al presidente de los colombianos. La administración Duque ha tenido que enfrentar también, y ya lo decíamos en el primer bloque con nuestros invitados, el paro de las universidades públicas. Se cumple ya más de 40 días. Los estudiantes y los profesores exigen al Ejecutivo mayor financiación a la educación superior. Los universitarios han protagonizado una multitudinarias marchas en las diferentes ciudades del país. Y en este momento pues aún no se adelantan reuniones se han adelantado reuniones entre los representantes de las universidades y el gobierno para tratar de hallar una solución, pero parece que eso está congelado. Nosotros le hemos tratado de mostrar al gobierno nacional qué plata sí hay, lo que no hay es voluntad política. Les mostramos cómo existen recursos en diferentes fondos que tiene el gobierno nacional, las utilidades del ICETEX, el fondo interministerial, los recursos que están asignados pero no comprometidos en el presupuesto general de la nación. Y esas marchas han sido fuertes, las de los estudiantes, ya se suma un gran paro también nacional este 28 de noviembre y se van sumando los camioneros y se van sumando los arroceros, los de La Palma y poco a poco van sumándose al paro que han afectado sin duda alguna al presidente Duque de alguna forma. Senador, pero desde el día 1, desde el día que el presidente, el 7 de agosto, tomó el poder, la oposición dijo: pues nosotros vamos a hacer resistencia y esa resistencia va a ser en las calles. Y eso entonces ha sido una estrategia sin duda alguna. ¿Es una estrategia para complicarle la gobernabilidad al presidente Duque? Sí, pero esa estrategia es exitosa, Andrea, si hay condiciones para que sea exitosa. Y las condiciones, ¿quiénes las crean? Pues quienes gobiernan, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la crisis de la universidad pública? Tiene razón Palacios diciendo que esta es una crisis acumulada, digamos, el propio sistema universitario estatal habla de un déficit acumulado de cerca de 19 billones de pesos de las 32 universidades públicas del país. Pero ¿cómo ha enfrentado el gobierno esa movilización estudiantil? Pues con absoluto desprecio. Solo hasta el final han abierto un escenario de negociación con los estudiantes. Mientras el presidente recibía a Maluma en Palacio, ¿no?, y anunciaba que iba a recibir a Silvestre Dangond, ¿no?, el cantante vallenato que seguramente hemos bailado aquí Palacio y yo, ¿no? A los estudiantes los recibían, cuando decidió recibirlo el gobierno, un viceministro sin ningún poder de decisión. Y salió el gobierno a pactar con los rectores de las universidades un ajuste presupuestal, ¿no?, que no resolvía de fondo el problema del déficit operacional que tienen hoy las universidades, por lo menos para el presupuesto del año entrante. Pero ha habido presupuesto, se amplió un presupuesto, se dio un presupuesto. Sí, estamos hablando, no, ha habido presupuesto, sí. No, hay un déficit que no ha podido salvarse con lo que el gobierno ha ofrecido. Acaba usted de escuchar a Alejandro Palacios, el líder estudiantil, diciendo que le han ofrecido al gobierno distintas opciones, ¿no?, de aproximarse a una cifra que es una cifra de 3 billones, 3.2 billones de pesos para resolver el déficit operacional del año entrante. Pero fíjese usted que en la discusión del presupuesto, nosotros lo votamos en contra, ¿no?, pero en la discusión del presupuesto, el gobierno, por ejemplo, no toca presupuestos como el de defensa, no toca presupuestos como, por ejemplo, el pago del servicio a la deuda, porque esos presupuestos nunca son tocados por los gobiernos. Lo mismo ocurría con el gobierno de Santos, y lo mismo ocurría con Uribe, y lo mismo ocurría con Pastrana, ¿no? Nunca están desfinanciados esos rubros, siempre están desfinanciados los programas sociales, ¿no?
Y entonces, y siempre, el incremento del IVA es para financiar Sí, de los acuerdo. programas sociales. ¿Qué termina ocurriendo? Que entonces los más pobres y las clases medias Son los ¿no? afectados. son los que financian los programas de los más pobres. Resulta que las políticas tributarias en el mundo moderno y en los estados democráticos se crearon para redistribuir los ingresos y para que los que más tienen ayuden a atender las necesidades y los derechos de los que menos tienen. Eso por el lado simplemente enfocados en el paro estudiantil. Ahora, yo le quiero Daniel, decir lo siguiente, pero- el paro ajá. camionero, dígame qué influencia tiene la Alianza Verde en los camioneros, ¿no? O el petrismo, digamos, la Colombia Humana o el Polo Democrático. ¿Ninguna? No. ¿La oposición no tiene ninguna en los movimientos sociales? En el movimiento camionero, no, lo tiene FECODE, movimiento claro que sí. social, ok, Sí, ok. y FECODE tiene unas demandas pues que no han sido resueltas, van para un paro, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido la actitud del gobierno para enfrentar esos paros? Mire, yo le tengo que reconocer una cosa al presidente Duque. Lo que hizo después de la consulta popular anticorrupción. Nos convocó a todos los partidos y lideró un pacto alrededor de lo que la gente votó en la consulta Entonces, popular empezó bien anticorrupción. para usted. Sí, pero ¿qué pasó luego en el Congreso? Que su propia bancada se dedicó a hacer mayorías para hundir los proyectos de la consulta popular anticorrupción. Y entonces, ese es otro problema que ha tenido Duque en estos 100 días. Los cortocircuitos entre él y sectores de la bancada del Centro Daniel. Democrático. Bueno, yo creo que hay que referirse a esa primera parte que tú enunciabas, y es, aquí hay una agenda clara también de una oposición que además democráticamente está libre de hacerlo, pero el país de cierta forma, y el gobierno, y las bancadas de gobierno, no han hecho lo suficiente énfasis en decir eso, en que también aquí hay una agenda política detrás de eso, que hay una agenda política que además no es oculta, que es de frente a la ciudadanía, y que hay unas personas que están disfrutando y sacando resultados políticos de una situación que, como muy bien lo decía el senador, muchas cosas vienen de atrás y que de pronto en este momento se están dando. Muchos de esos paros que se están convocando son por acuerdos que se hicieron con el gobierno pasado, de gobiernos que venían acostumbrados a firmar cualquier cheque con tal de calmar el paro, pero que no pensaban en la consecuencia de cómo se iba a cumplir. Entonces, ahí hay un tema que realmente tiene que quedar claro. Hay personas, hay líderes políticos que están en esto. No quiere decir eso que no tenga que haber un diálogo abierto, que no tenga que haber un diálogo con esos sectores que hoy no se sienten satisfechos. Y hay que decirlo claro, aquí el gobierno hizo un esfuerzo grandísimo en materia del presupuesto de educación. También se está hablando de 1 billón de pesos adicionales que irían en el presupuesto de regalías que se está trabajando con los En gobernadores. 2 años. En dos años. vigencias. Pero tampoco podemos salir, senador Sanguino, En a 2 pensar que vigencias. vamos a sacar los 19 billones de pesos que usted muy elocuentemente puso, que son lo que le hacen falta al sistema de educación y que son un déficit histórico. Claro. Estamos avanzando en eso. Pero también vienen temas que no, sencillamente no son ciertos. Hablar que es que el sector defensa tiene incrementos presupuestales, no es cierto. Aquí el presupuesto de inversión del sector defensa en Colombia es de 1.3 billones de pesos. Los otros 30 billones de pesos que tiene el presupuesto de defensa es de funcionamiento. Quiere decir, el pago de los más de 400.000 hombres que tenemos en fuerza pública, entre Fuerzas Armadas y Policía. Y entonces hablamos de que solamente hay un déficit. Una cosa, eso no es cierto. Hoy Bogotá, senador, de la ciudad que usted fue concejal, tiene un déficit de más de 9.800 policías. Solamente para cubrir el déficit de Bogotá necesitaríamos 400.000 millones de pesos adicionales en el presupuesto. Pero, sí, entonces pero no es volvamos, cierto sí. que el resto de sectores están sobrefinanciados y que el único que no está financiado es el social. Pero volvamos al tema de los paros y la calle y esta resistencia que ha dicho desde un inicio la oposición. ¿Por qué no? ¿Cómo sería el escenario? Si hay una estrategia de la oposición, si hay una agenda política, ¿por qué el gobierno pues quizás ha caído en eso y no ha logrado salir de su huracán de protestas, Daniel? Claro, precisamente Ajá. eso es a lo que me refiero. Si tenemos claro que aquí hay una agenda política, Pues tampoco tanto han sabido, como o hay sea, una sí, insatisfacción pues tampoco válida han sabido ciudadana, manejarla. pues necesitamos un gobierno mucho más activo en de manera clara comunicar esos resultados. Yo, por ejemplo, tengo que decirlo, a mí me parece que sí, que el presidente debe reunirse con los estudiantes y debe mostrarles todo lo que se está haciendo. Es que
no es poquita cosa los casi 4 billones de pesos que se están destinando a educación. O sea, aquí hay una decisión de gobierno, de hecho es el presupuesto de educación más alto de la historia del país. Y eso hay que comunicárselo a los estudiantes, hay que trabajar con ellos para mostrarles que estamos avanzando y que se están haciendo compromisos, que lamentablemente pues no todo lo que se quiere se puede. Aquí lo que están pidiendo los estudiantes son 500.000 millones de pesos más de lo que ya se ha aprobado, y pues en este momento ya no existe más capacidad o forma de maniobra para meter esa plata. Pero eso hay que hablarlo en un diálogo con ellos. Hay que evitar, por ejemplo, el paro del 28, hay que hablar con las centrales, hay que entablar de una vez un diálogo con ellos para ver qué es lo que está sucediendo y tratar de evitarlo. Ahora bien, eso no quiere decir que tener diálogo evita la protesta. El presidente ha dicho que él prefiere la propuesta a la protesta y todos estamos de acuerdo. La protesta no siempre se puede evitar. Lo que hay que hacer es mantener el diálogo abierto, tener un gobierno que esté dispuesto a llegar a compromisos y respetar esa protesta siempre y cuando esa protesta sea dentro de la legalidad y no viole los derechos de las demás personas. ¿Algo más sobre eso, senador? O avanzamos al otro tema que podemos analizar, es si es el presidente o es también su gobierno, la gente que lo rodea, el que no está ayudando al presidente. No, pero antes de eso quiero decirle lo siguiente. La oposición que nosotros estamos ejerciendo en el Congreso de la República, lo digo en nombre de la Alianza Verde, es una oposición, digamos, que intenta abrirse también a construir acuerdos con el gobierno. Pero el gobierno tiene que tener la disposición a construirlos y a cumplirlos, ¿no? Nosotros hemos tenido una enorme insatisfacción, y así lo hemos hecho público con el presidente Duque, en relación con el compromiso y el pacto que hicimos alrededor de la agenda anticorrupción, ¿no? Por fortuna, ya cuando no quedaba el tiempo, el presidente Duque envió el mensaje de urgencia de los proyectos que quedan todavía vivos en el Congreso de la República. Si no se hubiera muerto todo. Pero lo hizo ya cuando el tiempo no alcanza y después de que le puso todo el esfuerzo a una reforma a la justicia, ¿no? Que va prácticamente a terminar hundiéndose por tiempo también en el Congreso de la República, a una reforma política que en términos de reforma política anticorrupción es muy poco lo que avanza, y ante el país quedó como que el gobierno estuviese amarrándole conejo a un compromiso que él mismo lideró. De tal suerte que aquí, digamos, hay mucha responsabilidad también en la actitud que el gobierno ha tenido y en su falta de liderazgo. Pero le quiero recordar lo siguiente: feroz la oposición del uribismo al gobierno de Santos, feroz, ¿no? Feroz. De tal suerte que el argumento de que es que aquí hay una oposición, pues claro, la oposición hace lo que le corresponde hacer en un sistema democrático. Y con toda claridad hay que decir, yo no he visto a la Alianza Verde, y lo digo, en una posición de la que tuvo Gustavo Petro. Es que aquí estamos hablando fue de lo que dijo Petro. Bueno, en ese momento la Alianza Verde estaba apoyando a Petro. Entiendo que la dinámica de cómo se ha aportado la Alianza Verde en el Congreso ya en el ejercicio actual es diferente. Pero Petro sí lo dijo de frente. Y lo ha seguido haciendo y lo hace constantemente. Eso hay que dejarlo claro. Por el otro lado, si ha mostrado la disposición del Partido Verde de acercarse al gobierno, hay que resaltar que el gobierno invitó a toda la fuerza, y yo creo que eso habla del talante del gobierno. Este fue un gobierno que hizo una mesa amplia para hablar sobre el tema de la lucha anticorrupción, de la consulta anticorrupción, inclusive entonces, invitando a las FARC a trabajar allá. Pero sí falta, yo creo que falta mayor entendimiento y comunicación con el Congreso de la República para poder sacar adelante la agenda legislativa. Pero entonces me lleva, senadora, la pregunta que quedó pendiente. Es como que puede estar mal rodeado el presidente, no está la gente que debe. A 100 días ya en Colombia se está hablando de una oxigenación de su gabinete. Sí, no, es que yo creo que el gabinete no es un gabinete afortunado, ¿no? A mí me parece que es un gabinete, pues, relativamente débil. Yo creo que, por ejemplo, no le está yendo bien a la ministra de Justicia, creo que no le está yendo bien a la ministra del Interior. Que es el enlace con el Congreso, ¿no? Que es la que responde por su relación con las bancadas, con el Congreso. Mire, el gobierno del presidente Duque no ha podido construir una coalición, digamos, ampliamente mayoritaria en el Congreso de la República. A duras penas logró sumar, ¿no?, también en un episodio muy polémico, a el partido de la U para lograr construir una mayoría demasiadamente estrecha, ¿no?, en el Senado y en la Cámara. Creo que no le está yendo bien al ministro de Defensa, ¿no? Las declaraciones que el ministro dio
a mi juicio equivocadas en relación con la protesta social. ¿Y etcétera, eso directamente etcétera. incide en una favorabilidad de un presidente? Claro que sí, senador? porque la gente va construyendo su opinión sobre lo que va viendo del presidente y de su equipo de gobierno. ¿Está mal acompañado el presidente en algunos sectores? ¿Y eso tiene una incidencia directamente en sus números? Ahí hay que rescatar varias cosas del gabinete del presidente Duque. Es la primera vez en la historia de Colombia que tenemos un gabinete paritario. De acuerdo. Eso fue un hecho que el presidente lo propuso en campaña y lo cumplió. Y ahí lo tenemos representado. Tenemos un grupo de personas que tienen unas calificaciones profesionales y personales bastante amplias. Y aquí lo que hay que pensar no es en corregir personas, sino en corregir de pronto procesos, en donde se llegue a un mejor término la agenda de gobierno. Y aquí lo que el presidente Duque ha dicho y ha sido muy claro, que recibe estos resultados de las encuestas con humildad, y yo veo a un presidente que está y que tiene claro que hay que hacer correctivos en donde toque hacerlo. Sí, yo no me iría a si esos son temas de personas o no son temas de personas. Lo que hay es, sin duda alguna, hay que mejorar la relación con el Congreso. Eso hay que hacerlo. No pensando en una relación clientelista con el Congreso, sino una relación de un diálogo abierto, franco, y en donde se puedan llegar a consensos y a alianzas para sacar los grandes proyectos que el país necesita. Y usted quizás ha dado en el último punto para nuestro próximo bloque, la manera de gobernar, esa relación clientelista que quizás había en el pasado, en Colombia se llama la mermelada, y que ha dicho el gobierno de Duque que no la van a dar. ¿Eso le está costando al presidente Duque esos proyectos y esa forma de relacionarse con el Congreso? Después de la pausa. ¿Por qué usted cree que se ha visto afectada la favorabilidad del presidente de Colombia, Iván Duque? Lo hacen bajo el hashtag #ZoomDuque. Lady dice que unas encuestas con cifras muy distintas no generan confianza. Habría que ver quién las contrata, con qué intereses y cuáles son los métodos que usan. Luis dice que el presidente no ha cumplido todas sus promesas y que el país no ha mejorado nada hasta ahora. Por eso la gente no está conforme con él. Y Sebastián comenta que Duque está haciendo todo lo que puede y habría que darle más tiempo para que cumpla sus promesas y poder evaluar su gobierno. Hacemos otra pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos aquí en Zoom a la noticia. Hoy debatimos por qué usted cree que se ha visto afectada la favorabilidad del presidente de Colombia, Iván Duque. Hablábamos anteriormente en el otro bloque de esta relación entre el Congreso y el gobierno, que pues ha sido compleja y pareciera que no lo deja avanzar al gobierno de Iván Duque con sus propuestas. Él, desde que llegó senador, habló de otra forma de gobernar, de una relación distinta con el Congreso a la que tenía el gobierno pasado, que era más clientelista. Aquí en Colombia se usa una palabra que es mermelada, ya nos explicarán ustedes un poquito más. Pero esta mermelada o esa relación clientelista ha cambiado y el gobierno está firme en que no va a llevar esa relación de esa forma. ¿Eso le ha costado? Pues uno lo que siente en el Congreso es, digamos, cierta crítica, ¿no? Y cierta insatisfacción, ¿no?, de buena parte del Congreso en relación con el trato que le ha dado el presidente Duque, que efectivamente ha sido un trato, digamos, un poco despectivo desde el punto de vista de el trato que recibían esos mismos congresistas en gobiernos anteriores, no solo en el gobierno de Santos, ¿no? Hay veteranos que estuvieron también en el gobierno de Uribe y también recibieron mermelada en el gobierno de Uribe, ¿no? O que estuvieron en tiempos de Pastrana. En tiempos de Pastrana se llamaban lenteja, ¿no? Se llamaba el lentejismo. Ahora en el proyecto de reforma política del uribismo metió una suerte de lo que yo he llamado no mermelada, sino mermeducto, que es mermelada, ¿no?, en grandes proporciones, porque se aprobó que el 20% del presupuesto nacional, del presupuesto de inversión, sea de iniciativa parlamentaria. Es decir, que cada congresista puede concursar con sus proyectos para sus regiones, entre comillas, en ese 20% de inversión. Pero, digamos, a la fecha, el trato que los parlamentarios manifiestan haber recibido del presidente ha sido un trato despectivo. Ahora bien, yo creo que se puede construir una relación distinta con el Congreso que no pase necesariamente por ese intercambio de favores, de contratos y de puestos para recibir la adhesión del Congreso o para construir mayorías en el Congreso. Pero el gobierno de Iván Duque no ha tratado de hacer eso y le ha costado Dicen que ahora lo están haciendo, ese freno, ¿no? Dicen que el ajuste de gabinete que viene va a ser el resultado de un pacto
de representación política, no solo del partido que ganó, que es el Centro Democrático, caso en el cual sería absolutamente legítimo que el partido de gobierno tenga representación pues en el gobierno, porque es su gobierno, ¿no? Lo cuestionable sería que a cambio de adhesión de bancadas que se han declarado independientes, la ley, el estatuto de oposición prohíbe que partidos o que personas de esos partidos declarados independientes tengan representación en el gobierno, ¿no? Ojalá que no caigamos en una violación del estatuto de oposición, ¿no? Sí. Pero lo que se rumora, ¿no? Y quiero aclarar que es un rumor, es que el expresidente Uribe, no la ministra del Interior, es la que está haciendo, el que está haciendo los diálogos con las distintas bancadas para escoger el camino tradicional, el de construir mayorías a punta de mermelada. Daniel. Lo que el presidente Duque le ha planteado al país es absolutamente claro, y es tratar de tener una relación entre el Congreso y el gobierno que no sea transaccional. Quiere decir, no apoyamos una iniciativa basada en cuotas burocráticas o en mermelada, sino en grandes consensos pensando en el bienestar del país. Eso, sin duda alguna, no es fácil, pero yo diría que eso es más un tema de forma que de fondo. Y lo decía el senador Sanguino, a los senadores y a los congresistas hay que darles el valor que tienen, hay que entender que en el país no se gobierna solo, se gobierna con un Congreso, que el Congreso es el que toma muchas decisiones, y para sacar adelante una agenda legislativa es una realidad que hay que tener una coalición, y hay que tener una coalición amplia en la que hayan unos objetivos comunes y unos objetivos que tienen que partir de una negociación, que tiene que partir de que todas las bancadas que hagan parte de eso se sientan representados en esas iniciativas, y la mejor forma de hacer eso es mantener un diálogo abierto y un diálogo cordial con el Congreso de la República. Ahora, frente a lo que decía el concejal Sanguino, no es el... Qué pena. Lo recuerda de esa época. Lo que pasa es que duramos siempre dos añitos largos de colega en el consejo, y uno a veces tiene se le queda a uno ese debate, pero no, lo que decía el senador Sanguino es lo que el Centro Democrático hizo fue lo que planteó en campaña, y era, en vez de que eso se haga en cuartos oscuros y esos llamados de antes cupos indicativos, que era en donde el congresista iba y negociaba en DNP, iba y negociaba con el presidente, o iba y negociaba con el alto consejero para las regiones una obra en donde además iban metidos dentro del proyecto y entre la adjudicación de la contratación, lo que se ha dicho es que de manera pública, el país sepa qué congresista está proponiendo qué proyecto en beneficio de la ciudadanía, que además es absolutamente válido, porque una de las funciones que tienen los congresistas, así como tenemos los concejales, es poder llevar desarrollo a nuestras regiones o llevar desarrollo dentro de nuestra ciudad. Entonces, lo que en esa medida se está tratando de hacer es que sea pública las iniciativas de los parlamentarios que pretendan llevar alguna obra o algún proyecto a su región. Tengo que hacer una pausa, la última ya, tiempo para una nueva pausa. Regresamos. La pregunta de hoy es: ¿por qué cree usted que se ha visto afectada la favorabilidad del presidente de Colombia, Iván Duque? Tenemos más comunicaciones de nuestros televidentes cuando volvamos de la pausa. Continuamos con Zoom a la noticia. Hoy debatimos en Zoom a la noticia por qué cree usted que se ha visto afectada la favorabilidad del presidente de Colombia, Iván Duque. El hashtag de hoy con el que nos están escribiendo es Zoom Duque, y Vanessa comenta que la baja popularidad de Duque no puede ser relacionada con problemas que desde hace mucho tiempo vienen afectando al país. El presidente solo ha tratado de ordenar lo que dejó el gobierno de Santos. Pedro dice que Duque debe darle prioridad a la educación, al empleo, a la lucha contra la corrupción. Los colombianos queremos ver respuestas concretas en estos temas, y Juliana comenta que si las encuestas acertaron los resultados de las elecciones, debemos confiar en los números que se presentan ahora. Duque debe saber leer la opinión de la gente y ser humilde al reconocer sus errores. Gracias a Daniel Palacios, expresidente del Consejo de Bogotá, y Antonio Sanguino, el senador del Partido de la Alianza Verde, por habernos acompañado hoy. Mil gracias, muy amables, como siempre un placer. Gracias. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por su compañía.